Parece que ya. Vamos a esperar que se conecte alguien. ¿Ya hay alguien? Sí. Sí. Ah, sí. Ya pusieron por ahí un... saludos a Juliana García, que es mi alumna, creo. Bien, bien, pues damos unos segunditos, ¿no? A ver si se conectan más personas. Bien. Oye, bueno. Bien, pues vamos a dar inicio a esta transmisión que surge como una iniciativa personal, tanto de Abel aquí presente como mía, con el único fin de difundir algunos datos de la ciudad, datos curiosos, datos históricos, pero pues que nos van a ir llevando de la mano a entender las calles donde caminamos a diario, ¿no? Presento a Abel, creo que la mayoría de ustedes ya debe conocerlo. Abel Villagrán, es de oficio bibliotecario, de formación es historiador, y pues el día de hoy tiene a bien acompañarnos en esta humilde transmisión. Abel. ¿Qué tal? Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Pues es muy grato, ¿no? Estar entrando en estas nuevas dinámicas que nos permiten divulgar, ¿no? El conocimiento de la historia, que de alguna manera abren ventanas a que más personas conozcan lo que significa y la historia para todos, ¿no? Me parece una excelente oportunidad para nosotros que nos gusta divulgar y que nos gusta compartir lo que vamos conociendo de la historia, Pablo. Por supuesto, pues sin más preámbulo, vamos entrando en tema. ¿Qué te parece? Bien, Pablo, a tus órdenes. Pues la idea, como aquí lo dice, eh, el nombre para esta dinámica, para esta transmisión, que esperemos sea la primera de varias, es León, diálogos con su historia. Y elegimos temas de alguna manera muy puntuales para compartirlos con ustedes e ir acercándonos poco a poco a las diversas vertientes de la historia de la ciudad. Vamos a hablar de sociedad y recreo en la primera mitad del siglo XX, pero para llegar a ello, pues hay que escarbar un poco en el siglo que antecede a este que nos va a ocupar el día de hoy, ¿no? Nos vamos a instalar en el siglo XIX. El siglo XIX para México como nación ofreció distintos matices en el ámbito político, en el ámbito económico, sociocultural, etcétera, pero que de alguna manera iban permeando en las diferentes villas, comunidades, ciudades, y definitivamente también influyó la situación de la época, también influyó en lo que iba a ir sucediendo en León. Entonces, aquí te pregunto, Abel, León como ciudad empieza a adquirir cierta identidad a partir del siglo XIX. Sí, bueno, mi opinión al respecto es que siempre tuvo una identidad muy singular, desde la época virreinal, desde la época colonial. Observamos en la ciudad una identidad muy, muy clara, muy del centro occidente, me parece,
ya no era el Valle de México, era una fundación como historia, dentro de la historia de la ciudad, una, una villa que se funda en un valle, y en un valle que al principio se le va a dar un perfil ganadero, y esto me parece va a ser determinante. En la segunda mitad del siglo XIX, para hablar ya directamente de lo que me preguntas, esta singularidad en la identidad de los leoneses o de la ciudad va a estar muy clara, ¿no? La independencia había, sí, permeado en León, pero me parece que ya acercándonos a la segunda mitad del siglo XIX, León se perfila como una ciudad conservadora, se le llega a llamar la ciudad del refugio, llega a ser una ciudad también en la que las personas con orígenes europeos se acercan con la posibilidad de encontrar un espacio que les permita hacer emprendedurismo, que le llaman ahora, ¿no? O sea, hacer empresa. Entonces, me parece que la ciudad sí muestra algunas características muy propicias para eso, ¿no? El hecho de que sea una ciudad conservadora quiere decir por ejemplo, a los españoles los va a recibir bien, ¿no? Era una fundación, sí, de origen española, pero que también va a tener elementos muy claros, ¿no? Estos vínculos, esta hermandad con la ciudad de Guanajuato, que tenía otro abolengo, que tenía también orígenes en los que incluso los títulos nobiliarios seguían sonando fuertísimo. Le va a dar a la Claro. ciudad también esta situación que va a ser propicia para la industrialización dada en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Claro. Esta, a su vez, esta industrialización va a permitir y va a traer consigo pues muchos elementos que van a perfilar la sociedad y las formas en las que esa sociedad se distrae, ¿no? Del caso específico del recreo, ¿no? Entonces, Claro. pues sí, me parece muy importante esa parte. ¿Qué te parece? Es importante destacar el hecho de que León era considerada como una ciudad de paso, es decir, las personas que, bueno, colindaba primero con los Altos de Jalisco, ¿no? Era paso obligado, ya sea que fueras de la Ciudad de México al norte o regresaras del norte de la Ciudad de México, en algún momento fue paso obligado, ¿no? Y bueno, también era zona de cruce para llegar a Guadalajara y Zacatecas. ¿Crees que esto haya tenido que ver en algún momento como parte fundamental de su desarrollo como ciudad? Sí, a mí me parece que es fundamental. No sé qué tanto en el paso de la Ciudad de México a Tampico, ¿no? Pensando en este acceso al norte vía Pánuco, este, porque geográficamente tenemos por ahí estas montañas que son la Sierra de Guanajuato, y que los las empresas de comunicación terrestre, es decir, los arrieros, este, intentaban no pasar, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, si vas de San Miguel, que si vas de la Ciudad de México hacia el norte, hacia San Luis Potosí, no llega, te pasas hacia Ciudad Valles, con la intención de llegar al norte. Entonces, a lo mejor no tanto llega a León, pero sí el acceso a Occidente, Pablo, porque el acceso a Occidente, el acceso a Guadalajara tendría que ser por abajo, por Morelia, o por el lado de la villa de Santa María de los Lagos. Y esta sí me parece fundamentalmente ya una ciudad creada de paso, ¿no? La villa de Santa María de los Lagos, que nosotros conocemos como Lagos de Moreno, ¿no? Pero sí me parece, la ciudad de León es una ciudad fundada dentro del valle, me parece. O sea, el valle que se alcanza a ver bueno, si te subes acá a León, desde las Ilamas, desde el Cerro de las Ilamas, si te subes al Cerro Gordo, si te subes al Gigante, si te subes incluso también por ahí al Cubilete, lo que vas a encontrar es un valle
pues que rápidamente te das cuenta que va a servir en términos agrícolas, ¿no? Y que vas a desmontar en primera instancia, pues por vía del ganado, ¿no? Claro. Eh, bueno, creo que vale la pena mencionar dos fechas, me parece, fundamentales en el siglo XX para la ciudad de León. La primera de ellas, que no precisamente se da en la segunda mitad del siglo XIX, es el año de 1930, que es cuando se emite el decreto que le da la calidad de ciudad a la antigua Villa de León. Me parece que tienen que transcurrir una serie de años, décadas, para que la ciudad vaya cobrando cierta identidad. Bien dices tú que siempre la tuvo, ¿no? Pero ya esta calidad de ciudad le daba como un panorama distinto, la posicionaba incluso a nivel de la República como a la par de las otras grandes ciudades, y se empiezan a se empieza a hablar de ciertas familias que de alguna manera comienzan a identificarse con ciertas actividades, con ciertos procesos comerciales y demás, y que eso también nos va a llevar a las expresiones culturales que se empiezan a dar en ese entonces, ¿no? Entonces, creo que expresiones como la música, la pintura, las artes en general, empiezan a tener un gran auge en la segunda mitad del siglo XIX, pero creo que esta calidad de ciudad le da como un plus distinto este aspecto de él. Sí, mira, desde antes de que se terminara el siglo XIX, Pablo, la ciudad de León está compitiendo por ser la segunda más populosa de México. ¿Qué significaría en términos, no solo de demografía, ¿no? Hablar ya en términos de las problemáticas que está enfrentando. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque la confluencia de gente que está llegando a León y lo que esto significa es bien importante para entender las nuevas dinámicas del siglo XIX o las dinámicas que se están dando en el siglo XIX. Lo que pasa es que León se está peleando por ser la segunda ciudad más populosa. Solo detrás se está peleando con Guadalajara y bueno, a la fecha Guadalajara, Monterrey compiten por ser la segunda ciudad más grande, pero en ese momento la ciudad de León está peleando por eso, por ser la segunda ciudad. El título de ciudad se le iba a dar si llegaba a cerca de los 100,000 habitantes. Sin embargo, a la ciudad le pasa la inundación de 1888 y no accede a esto, ¿no? La mortandad que va a provocar la inundación no le va a permitir llegar, o por lo menos no le va a permitir comprobar en términos prácticos lo que es estos niveles de demografía. ¿Por qué es importante? Porque la ciudad se está proyectando como una de las ciudades más importantes del centro occidente, ¿no? Si bien no tiene la cercanía. Ande, sí. Voy a aprovechar la coyuntura que estás haciendo al mencionar el año de 1888. Era el otro año que quería mencionar antes de que te diera la palabra. Entonces me refería a 1830 como año importante y luego 1888. Se maneja en los libros de historia de la ciudad la fecha de 1888 de esta gran inundación como un parteaguas para la historia de nuestra ciudad, un antes y un después. Y ahora sí te dejo continuar. Sí, bueno, a mí, ahorita que lo mencionas así, me parece que este parteaguas está muy bien documentado. Me gustaría citar a la maestra María de la Cruz Labarte como uno de los historiadores más importantes de la ciudad en términos de que
lo que ha escrito nos deja leer, nos deja ver lo que estaba pasando en la ciudad. Me parece que su libro León entre dos inundaciones trabaja de manera muy exquisita y sobre todo muy afable lo que pasó en la ciudad en ese periodo de 1888-1926. Pero bueno, volviendo a la situación de la inundación ya no le va a permitir a la ciudad acceder al título de ciudad, porque para esto se necesitaban 100,000 habitantes, ¿no? Otra de las grandes catástrofes de esta gran inundación es que la ciudad va a perder en gran medida su industrialización, ¿no? Y hablar de la industrialización de León me remonta también a hablar de la singularidad con la que se vivía esa industrialización, Pablo. Fíjate que esa industrialización es tan singular que también se le llega a conocer a la ciudad de León como la ciudad de los talleres, ¿no? Hablaban de que había una pléyade de talleres en torno a la ciudad, en torno al oriente, cerca del Cuecillo y el oriente de la ciudad, había una pléyade, es decir, muchos talleres de zapatos, ¿no? Entonces, esto va a ser muy significativo porque va a perfilar la identidad de la ciudad, o sea, vamos a vivir, en la ciudad de León se va a vivir una industrialización diferente a, por ejemplo, lo que pudo vivir Jalapa, ¿no? Que es también cuna del fútbol, Jalapa, entiendo, ¿no? Lo que se va a vivir en mismo Pachuca, que apoyada por los ingleses, van a tener esta industrialización muy inmediata, ¿no? Gracias a que son precisamente los ingleses los principales promotores de esta industrialización al estilo mundial, ¿no? Lo que se va a vivir claro. En León es muy distinto, ¿no? Lo que se tenía en la ciudad al final del siglo XIX eran muchos talleres, muchas picas de calzado que alimentaban la producción de la ciudad. Sin embargo, esta misma singularidad de la ciudad de León va a volver más desastrosa la inundación de 1888, porque la inundación no va a acabar con 10 o 20 o 50 empresarios en León, va a acabar con miles de empresarios, de pequeños empresarios, de lo que ahora conocemos como pequeños y microempresarios. Y entonces eso me parece que también en temas, en semanas posteriores podemos platicarlo, eso va a ser determinante para que en León tengamos una clase obrera, ¿no? Una clase artesana muy diferente a la que se tenía, por ejemplo, en la Ciudad de México. Es bien difícil acercarlo a lo que se vivía en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, Qué bueno que tocas ese tema, porque todos estos detalles que tú estás dando nos dan cuenta de cómo es que van tomando forma los diferentes barrios de la ciudad y que a su vez empiezan a tener como una actividad económica que se iba a identificar con cada uno de estos lugares, y a su vez también se empieza de alguna manera a conformar la sociedad estratificada que creo que hasta la fecha ha caracterizado a León. Tenemos una clase obrera muy peculiar y muy particular, que ha dado pie a mucho de las cuestiones identitarias que tiene la ciudad. Adelante. Bueno, pues sí, estos elementos me parece van a ser determinantes para poder hablar de muchos elementos, ¿no? Por poner el más específico, hablar de la guacamaya, ¿no? Que en muchas ocasiones me han llovido jitomatazos cuando me preguntan, sobre todo mis alumnos o personas mayores que me preguntan en torno a la costumbre de la guacamaya, ¿no? Y a la autoría de la guacamaya, me han llegado a preguntar. Es que esa es pregunta obligada, ¿no? Sí. Y lo complicado es que nunca puedes responder algo
que realmente vaya a satisfacer a quien te hace el cuestionamiento, ¿no? O Sí. sea, pero a ver, continúa y No, concluye. bueno, no, cuando gustes, Pablo, porque también la verdad es que, sí, mira, ya hablando un poco en confianza, ya un poco en el gremio, y me parece que se vuelve importante que quienes son alumnos, a quienes son entusiastas de la historia, entiendan esta parte donde, por ejemplo, a mí me preguntaban por el nombre de la autoría de la guacamaya, es decir, en términos prácticos, me estaban preguntando, ¿cómo se llamaba la persona que inventó la guacamaya en León? ¿No? Y ellos barajaban más de un nombre, ¿no? También alguna vez me lo preguntó algún reportero, y ellos ya traían en su baraja 2 o 3 nombres y 2 o 3 puestos de guacamayas, ¿no? Es que Entonces, mira, déjame decirte ahí que yo creo que mucho de esta culpa, si se me permite esa palabra, la tienen varias notas periodísticas que he leído, antiguas y recientes, que así como tú dices, ¿no? Se atreven a asegurar con nombre y apellido sí, casi el autor. Y hay otro elemento, hay un librito de leyendas que circula en los puestos de revista del primer cuadro de la ciudad, en donde te hablan de una supuesta historia del origen de la guacamaya. Ahí también casi te dice quién le puso el duro al primer bolillo. Entonces, entonces no, bueno, pero, no hay. bueno, Adelante, entiendo. adelante. Sí, 2 cosas, Pablo. Una es que el fenómeno periodístico, pues es así, ¿no? Y el fenómeno de la revistita esta, de la que creo que se llama así, ¿no? Leyendas de León, algo así, a ver si no Sí. nos... No, yo no tengo en nada en contra de la existencia de estos materiales, incluso celebro que existan, No, ¿no? no, no. Habrá que Claro. matizar, No, no. ¿no? O sea, porque eso nos permite de alguna manera sembrar la primera semilla para la intriga de la historia, ¿no? La cuestión aquí es, en gran medida, pues que cuando me piden un nombre del autor de la guacamaya, yo, bueno, para sorpresa me acuerdo mucho de estos chicos de televisión que me preguntaban, bueno, pero dime el nombre, ¿no? Hay nombres, y traían ahí 3 o 4 nombres y querían que el que yo les dijera cuadrara. Y yo le dije, pues no, hay yo le digo, la autoría de la guacamaya, según mi observación, tiene que ver con un proceso, con un fenómeno sociológico, gastronómico en la ciudad, ¿no? Que se explica a partir de una costumbre venida de Europa de pasear, ¿no? De encontrar paseos campestres de fin de semana en los que, pues, la familia iba en su conjunto a pasear y se llevaban un alimento para preparar, ¿no? Entonces es común que la mamá, la abuela, agarran y en su saca ponen un cuchillo, un jitomate y un alimento no perecedero de manera inmediata, ¿no? O sea, en este caso, pues un chicharrón, un duro, ¿no? Y otro elemento, pues sería el bolillo, ¿no? Entonces, ¿y qué se llevan? Además del duro, del churro, del duro y del bolillo, pues se llevan un jitomate, una cebolla y un chile, ¿no? Y con esto hacen, bueno, lo que nosotros conocemos ahora actualmente como un pico de gallo, que es el jitomate o salsa mexicana, las he escuchado de varias formas, y esto pues lo acompañan, ¿no? Entonces para mí, personalmente me parece que debemos entender la guacamaya como el proceso como producto de un proceso sí industrial que está viviendo la ciudad, ¿no? Y donde, hablando ahora sí Claro. ya de recreo, la ciudad encuentra en estos paseos de fin de semana un espacio de recreo, de esparcimiento, en el que la familia completa sale al campo, ¿no? Y tenemos residuos, ¿eh? Tenemos muchas calles que se llaman paseo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa calle era la avenida o el camino por el que se llegaba a determinados puntos, ¿no? Y tenemos Paseo A del ver, Moral. Abel. Sí, sí, sí. A Y ver, Paseo del Moral, ¿qué más? bueno, existen varios, ¿no? Dependiendo a qué punto de la ciudad,
Paso del Moral, Paso de Jerez, en el caso, por ejemplo, de tu pueblo de origen, pues la calle ancha, ¿no? La calle honda, ¿no? Son calles que te llevaban hasta ciertos puntos y al profundizar por estas calles, pues iban encontrando espacios donde se podían quedarse a Valdría, valdría la pena que comentáramos un poquito cuáles eran esas zonas de recreo, ¿no crees? A la fecha, puedo mencionar que Comanjilla a la fecha lo sigue siendo. En aquel entonces eh, se llamaba Los Pozos, San José de los Pozos, ¿cómo? Hacia Por Comanjilla. por las Mira, aguas termales. sí, pero tengo la impresión de que se llegaba a través de la parte oriente de la ciudad, de esa parte de oriente de lo que ahora es la ciudad, se llegaba a través de ciertos caminos que, ojo, estaban también vinculados a los caminos a los caminos comerciales, a los caminos productivos, ¿no? En este caso, sí, seguramente a lo que ahora es la luz, la calle, para salir de la Claro, ciudad, seguramente la luz que hacía pasar por San Pedro de los Hernández, ahora en desgracia, San Pedro de los Hernández, y de ahí directo se llegaba hacia Comanjilla, ¿no? Era una forma de bordear ya no lo que es ahora el Boulevard Aeropuerto, sino más un poco hacia el norte, y pasaban, a la fecha, pues por ahí está el actual Boulevard, ¿no? El Boulevard, bueno, es una bueno, prolongación de las torres, pero creo. fíjate, comenté Comanjilla, por mencionar uno de los sitios, ¿no? Creo que también estaba por ahí La presa. eh, la presa, la zona de San Pedro mismo, ¿no? Antes de que fuera se urbanizara, pues la zona donde actualmente está la estación del ferrocarril, el Parque Hidalgo mismo, que bueno, Sí, si nos remontamos a aquellos años, pues era prácticamente la orilla de la ciudad, sí ¿no? es. Entonces era como si estuvieras en el campo, no sé, Sí, ¿qué otros sitios? sí, mira, bueno, y dijimos lo del parque, ya, lo del norte a través de la presa del Palote, para los que Y no son de la Barrilla, ciudad, pegado hacia la presa, hacia el norte de la ciudad, pegado por Peñitas, por lo que nosotros conocemos por Peñitas, por Casablanca, que existe, incluso a la fecha sigue existiendo la calle que es Camino a la Presa, Camino al Palote, que era el camino por el cual se llegaba a la hacienda del Palote, y eran caminos, la verdad es que eran caminos que se disfrutaban bastante. A la fecha, yo recuerdo todavía siendo niño, estamos hablando de hace 25 años, la prolongación de López Mateos, más allá del Boulevard Las Torres, era un camino precioso, ¿no? Lo que conocemos actualmente como el Parque Los Cárcamos, era una callecita pequeñita que estaba llena de árboles, que ahí se antojaba mucho ponerse a comer, ¿no? Entonces, todos esos elementos, todos esos espacios, eran espacios que se prestaban para ir a comer, ¿no? El Parque Hidalgo, como bien mencionas, Pablo, nace en el siglo XIX como una imitación de lo que está pasando en todo el mundo. Así como, bueno, como había Versalles, que en el siglo XIX se pone de moda en Francia, de la misma manera, el Parque Hidalgo surge a finales del XIX y el primer nombre que va a tener, pues es en honor a un gobernador, bueno, en realidad no era guanajuatense, fue gobernador en el estado, pero en realidad era de Tamaulipeco, lo que ahora es Tamaulipas, Manuel González. ¿No? Entonces, claro. primero, el nombre de este parque, del actual Parque Hidalgo, primero se va a llamar Parque Manuel González, y era, en su origen, ya podemos platicar en otro momento de todas las formas que ha revestido el Parque Hidalgo, hasta zoológico fue, pero el Parque Hidalgo era un espacio de recreación, ¿no? Y la gente iba en ese momento a divertirse, ¿no? Y hay quejas, yo recuerdo haber visto periódicos del siglo XIX donde los lunes aparecía la nota de la queja del señor fulano de tal, que había ido al Parque Hidalgo, que se había encontrado a las muchachas de moral relajada, a los novios que de igual forma estaban reconociéndose, ¿no? Entonces vamos a encontrar en
en estos espacios, estos lugares de esparcimiento, ¿no? Y claro, estos lugares van a ir transformándose, ¿no? Mira, Abel, aquí nuestros pocos, pero seguidores de calidad nos están ayudando. Vaya un saludo para Luz Andrade Salcedo. Y fíjate que aquí Imelda Montes Palomares, que es mi hermana, y le mando un saludo, nos está ayudando. Mira, dice Jaramillo y Barrilla. Aquí estamos proyectando sus comentarios. Eran los castillos, eran lugares de paseos familiares. Creo que estos espacios se definían por la zona en la que las familias vivían, ¿no? Incluso podemos volver a hablar de las actividades laborales que desempeñaban, ¿no? Creo que sí tiene que ver un poco esta parte. Quisiera volver un poco a la idea eh, de los oficios, de los obreros que teníamos en León. Había ciertas actividades, la elaboración de ceros, la elaboración de guarache, la elaboración de rebozos, etcétera, y de pronto se da una transición hacia la producción de 0% a 100% del zapato. ¿Qué tuvo que pasar en la ciudad para llegar a esta actividad y que fuera la que identificara prácticamente a todo el territorio? ¿Crees que tuvo que ver la inundación? Sí, bueno, sí, de la misma manera que la inundación, es que es un parteaguas, ¿no? Es un parteaguas. Bueno, y no solo la inundación. Un saludo, por cierto, a mi comadre Goretti, que nos recuerda la presa, a la fecha sigue siendo un parque de distracción donde está muy cómodo. Bueno, volvamos a lo de las inundaciones. Me parece que no solo la inundación del 88, Pablo, también la inundación del 26. Ese va a ser un parteaguas bien interesante porque, mira, la del 88 le va a dar al traste a la industria local. Por otro lado, y la maestra Maricruz Labarte lo documenta de una manera excepcional, va a haber en la segunda mitad del siglo XIX muchos extranjeros que están llegando a León o que a través de León están accediendo al occidente y ven en León un espacio propicio para emprender sus negocios. Así, Maricruz Labarte documenta 2 o 3 personas francesas que se habían quedado a partir o que habían tenido los orígenes en México a partir de la invasión francesa. Maricruz nombra a 3 o 4 extranjeros que venían con orígenes franceses que se asientan en la ciudad. De la misma manera, existen muchas personas que encontramos en la ciudad quedándose a partir de lo propicio ¿cómo será? Como de la revolución que propicia la catástrofe del 1888. O sea, entendiendo la palabra revolución como movimiento, ¿no? Como una, bueno, en términos newtonianos, ¿no? O sea, como algo muy, muy rápido. Entonces, esta catástrofe porque es una manera de reiniciar las cosas. Sin embargo, va a haber una nueva inundación en 1926, Pablo. Y esta es más determinante y nos va a acercar más a los temas de fútbol y de otro tipo de esparcimientos, otro tipo de formas de recreación, porque la inundación de 1926 es una inundación que si bien vuelve a golpear la ciudad, va a tener un matiz otra vez renovador y va a obligar a los empresarios leoneses a invertir en la tecnología ya del siglo XX. Esto es fundamental, me parece, porque va a ser una tecnología que para entenderlo de manera muy rápida, es tecnología que nos acerca a Singer, que nos acerca
a Alba Edison, nos acerca a Ford, ¿me explico? O sea, ya estaba en esta generación de emprendedores mundiales trabajando, y entonces así podemos ver, por ejemplo, en 1930, a Singer con todo en la promoción de las ventas de las máquinas de coser. ¿Por qué va a ser importante? ¿Por qué menciona a Singer, no? Que a mí, no solo en León, en todo el mundo, Singer, bueno, por lo menos en todo México, va a estar Singer intentando vender las primeras máquinas de coser en abonos. Pero en León va a ser muy importante porque había una tradición obrajera, y esta tradición obrajera se dedicaba a coser textiles, o sea, a crear textiles. Y después estas mujeres se van a incorporar de una manera distinta a la producción, ya no de rebozos, ya no de medias, tal vez de zapatos, ¿no? Entonces, estas máquinas vendidas en abonos, con el nuevo sistema financiero que hoy tenemos, o sea, con este sistema financiero que les permite acceder a ciertas personas a través del crédito, a ciertos recursos, a hacerse dueños de sus herramientas de trabajo. Así la ciudad está llena de historias de señoras que empezaron comprando su máquina Singer, primero cosiendo y después enseñaron a coser a sus hijos. Después estos hijos van a ser pespuntadores de calzado. Pues para que veamos que esta idea del emprendedurismo que está tan de moda hoy día, pues no es una cosa reciente, ¿no? Yo creo que todas estas picas, las que se mantienen incluso hoy día, pues tienen sus orígenes en esta situación que nos estás comentando, y que eran marcas que se desarrollaron a partir de la revolución industrial y que empezaban a tener una gran presencia a nivel mundial, y que muchas las tienen incluso hoy día. En fin, vamos acercándonos ya porque pues bueno, ya nos acercamos de alguna manera, coquetamente, pero el tiempo se nos consume, Abel. Bueno. Y hay que llegar al siglo XX. El siglo XX para la ciudad de León, ¿cómo lo recibe la ciudad de León? Ya estaba definidas ciertas actividades obreriles, empresariales, que de alguna manera dan pie a que los obreros se empiecen a organizar, ¿no? Entonces, sí, teníamos varias influencias, ¿no? A lo mejor una idea de sindicalismo al estilo europeo todavía no se podía ver de manera muy concreta acá, pero había otras formas, ¿sí? Había otras formas. La Iglesia Católica ofrecía algunas alternativas, pero pues también estaba muy fuerte toda esta idea del liberalismo, y el liberalismo ofrecía otras, ¿no? Entonces empezamos a ver gremios muy fuertes en la ciudad, y estos gremios empiezan a organizar y empiezan a buscar beneficios para su gente. ¿Cómo se da esto, Abel? Mira, Pablo, la ciudad son un cúmulo de cosas, ¿no? La ciudad, como ya lo mencionamos, es una ciudad conservadora, ¿no? Sus orígenes son una fundación española, pero además habrá que anexarle estas formas de las que hablamos ahorita, en las que se dio la industrialización en León. Hay que aunarle también que es una ciudad católica, y que en el mundo, si bien el liberalismo estaba pujante, al ser una ciudad muy católica, es una ciudad a la que se va a acercar a algo que conocemos como la Rerum Novarum, que es pues es la teoría social de la Iglesia, empujada desde Pío IX y León XIII, después la va a continuar los papas Pío IX, León XIII, y el León va a llegar a través del obispo Leopoldo Ruiz y Flores. ¿Por qué es importante que los mencione? Porque este obispo va a traer la teoría social de la Iglesia a través de la encíclica Rerum Novarum,
y va a desarrollar una forma de acercarse a los obreros, a lo que después conocemos nosotros como los obreros, ¿no? Que en este caso eran la gente, la clase baja, los trabajadores de la ciudad. Entonces, yo noto el trabajo muy fuerte de Ríos y Flores y de varios curas de la ciudad, de varios religiosos, de varios padres, que van a trabajar en torno a aglutinar a la ciudad, ya en términos liberalistas, pero ojo, matizado, o sea, ellos van a, si bien habrá que entender que el liberalismo europeo y cuando llega a América, ya nos llega diluido, ¿no? Y la iglesia no hay que entender al liberalismo y a la iglesia como en constante lucha. Lo que encontramos en la Rerum Novarum es las intenciones de Pío IX de acceder a las nuevas formas de producción del capital. Entonces, lo que vemos en la Rerum Novarum es formas de tratar al empleado de una manera distinta, ¿no? Entonces, a León va a llegar a través de la Rerum Novarum y de Leopoldo Ruiz y Flores. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque, por ejemplo, si bien hay en León sindicatos, allá en el siglo XX, los orígenes de estos sindicatos o las formas en las que vamos a ver organizados a los empleados, digamos a los obreros, le vamos a llamar obreros de una manera anacrónica, pero bueno, la manera en la que se van a organizar los obreros es a través de proletarios. Llegámosle, ándale, tú que tienes mejor asidos esos conceptos. Como los vamos a ver organizados es a través de las mutuales. Jiménez Moreno dice, bueno, el historiador Jiménez Moreno, uno de los santos de mi devoción, menciona cerca de 27 mutuales por ahí por 1920. Fíjate, o sea, son muchas mutuales. Y las mutuales, claro, a diferencia, son el antecedente directo del cooperativismo. Si no corrigen, claro, Pablo, no pasa nada. Son el antecedente del cooperativismo, y por otro lado, la mutual está vinculado directamente con la cofradía. Y la cofradía habrá que entenderlo, o sea, son las asociaciones de laicos que protege la iglesia, ¿no? Y claro, estas cofradías tenían un sinnúmero de funciones, o tenían muy diversas funciones, pero es importante decirlo también, las cofradías era donde el proletariado accedía a la seguridad social. A través de la cofradía, el proletario tenía acceso a días por enfermedad, a un salario por días de enfermedad, tenía acceso a dinero para, pues, si está enfrentando una enfermedad, tiene acceso incluso a lo que ahora conocemos como gastos de marcha, es decir, si se llega a morir, ¿qué hacemos con él? Ajá, son los gastos para él y su familia, ¿no? Así es. Entonces, estas mutuales recogen estos elementos de la cofradía y lo ponen en la mutual. Entonces, por ejemplo, el caso más específico, más emblemático, me parece, y que todavía hasta hace unos años teníamos por ahí una institución visible, era el Círculo Leonés Mutualista, ¿no? Vinculado al fútbol, vinculado a los grandes clubes de fútbol de la ciudad, ¿no? Entonces, estas mutuales aparecieron en la ciudad, ¿no? Y la ciudad va a tener en las mutuales estas formas de organización del proletariado, ¿no? Después... Y bueno... Ajá, te escucho, Pablo. Continúa. Bueno, entonces, me parece muy importante, ¿no? Por las formas de organización. Y después, bueno, van a tener problemas las mutuales porque se van a dedicar, bueno, se van a ver en la necesidad de generar más dinero por la necesidad de solventar la cantidad grande de personas que están participando de ella, ¿no? Sí, y mira, pero yo estoy de acuerdo en todo lo que dices, definitivamente, pero sí hay que resaltar el hecho de que estos grupos mutualistas tuvieron una influencia tan importante en la ciudad. Quisiera hablar de mutualistas y de cooperativistas por igual, porque tuvieron tal influencia que algunos grupos permearon
en la ciudad para que se desarrollaran, por ejemplo, algunas colonias, ¿no? Háblese de la colonia industrial, eh, por un lado, ¿no? Tomando el tema del círculo, el círculo tenía un impacto social bien grande y creo que también estaba bien orientado a la parte cultural. Sí. Entonces, digamos que eran ciertos elementos que los dotaban de identidad a estos diferentes grupos y otros definitivamente muy inclinados al deporte, que le dan forma a varias expresiones de fútbol y de béisbol primordialmente. En fin, o sea, creo que han sido, la ciudad de León, sería muy distinta si estos grupos no hubieran tenido tal presencia en la ciudad. ¿Cómo ves tú esta parte? Mira, a mí me sigue intrigando tanto porque tengo la impresión de que es una beta muy explotable en términos históricos. Yo noto nombres, ¿no? De todo el movimiento obrero, ya terminada la tercera década del siglo XX. Yo noto ya un movimiento obrero bien definido, o sea, ya en los 40 la Segunda Guerra Mundial le va a permitir a la ciudad a producir y tener grandes empresas con ya un perfil del trabajador ya más acercado al obrero. Y me parece también la iglesia va a seguir teniendo un papel muy destacado en su influencia a los patrones, a los dueños de estas empresas y también a los obreros. Escuchar, bueno, a más de alguna vez hemos tenido la posibilidad de platicar cómo a través del Círculo Leonés los presidentes municipales le pedían apoyo al Círculo Leonés para que a través de su influencia se desarrollaran algunos proyectos, ¿no? El caso específico, por ejemplo, el Estadio Fernández Martínez, en algún momento Sí, podemos ver, aunque no sé si, bueno, ya no he revisado, pero eh, podemos ver que la influencia del Círculo Leonés en las compras por parte del municipio, ¿no? Parece que el Círculo Leonés llega a aglutinar a muchas personalidades importantes del ámbito empresarial de León y esto le permitía tener pues liquidez para invertir. Entonces, los municipios o las distintas administraciones municipales le van a pedir al Círculo Leonés el apoyo para no o sea, y no solo para cosas deportivas, ¿no? El Círculo Leonés va a estar vinculado a algunos proyectos de los estadios, el caso específico del Fernández del Martínez, Fernández Martínez. que se puede constatar, también hablando de otro tipo de recreo, de la remodelación del teatro doblado, ¿no? Recuerdo todavía haber visto ahí dentro del Círculo Leonés las butacas que formaron parte de aquella remodelación del teatro doblado, no sé dónde haya quedado, no sé qué haya pasado de aquellas butacas, a mí me intrigaban mucho, ¿no? Pero, pero Ya. este tipo de asociaciones van a ser fundamentales, ¿no? Y me parece, por ejemplo, también algo que me gustaría comentar es, por ejemplo, algunos desarrollos de algunas colonias, el caso específico al poniente de la ciudad, se formaron colonias como la obrera o como la industrial, Claro. ¿no? Es de proyectos Que, dirigidos por religiosos, ¿no? Que ponían escuela y ponían todo, ¿no? Y esto es bien importante para delinear el perfil de la identidad de leonés. y de esas zonas que mencionas del poniente sobre todo, fíjate que estos proyectos que dieron origen a la colonia obrera, a la industrial, eh, principalmente, sí tienen su origen en curas cáticos, pero que venían de una formación europea, que venían de estarse formando en seminarios alemanes, me parece. Entonces, ahí entienden la encíclica, la Rerum Novarum, de una manera, digamos, distinta a como se
entendía en estos lados, me parece también que eran de filiación jesuita. Entonces traían toda la idea del sindicalismo europeo, que ya estaba bien madurado por aquellas épocas allá, y, y eso no le gustó a, al, a la iglesia local. Entonces, la misma iglesia se encargó de coartar esos proyectos. Bueno, no toquemos temas delicados, pero No, bueno. me parece curioso porque yo leía por ahí algunas anotaciones de esa época y había mucha queja de que la feligresía de aquellos lados no se acercaba a la iglesia. Entonces llegan estos curas y logran que pues que las iglesias estuvieran llenas, pero aquí el plus es que la gente no solo iba a misa, ¿no? Es decir, sí ibas a ir a misa el domingo muy temprano, 7, 8 de la mañana, después los niños iban a ir al catecismo y después iba a haber una convivencia prácticamente todo el día, y te iban a dar una formación sindical, te iban a ofrecer ciertos conocimientos, talleres para los niños, etcétera. Se estaba dando toda esta situación y no agrada, y la misma iglesia, el mismo, se me va el nombre, en ese entonces no era un arzobispado, la diócesis, Ajá. se encarga de coartar esos proyectos y pide, yo me imagino que directamente al Vaticano, que cambien a estos curas a otros lados. Y con la ausencia de estos curas, todos estos proyectos, pues no quiero decir que no lleguen a un buen término, porque tenemos todas estas grandes colonias hoy pues muy urbanizadas, pero a lo mejor no logra concretarse un objetivo como a lo mejor lo venían visualizando estos sacerdotes que te menciono. En fin, pero bueno, vamos tocando un poquito la parte de cómo se divertía la gente. Ya para ir cerrando, Abel, sí, diversión a partir de la verbena popular, de la fiesta. El mismo círculo leonés tenía su espacio de bar, ¿no? Y tenía su espacio de convivencia, sala de baile, teatro, etcétera. Y bueno, deportes y yo creo que también un elemento bien importante, hoy muy delicado, pero eran los toros. O Uy. sea, León tuvo una presencia bien grande en la fiesta brava. ¿Qué, qué nos puedes compartir de esta parte? Mira, bueno, hablando específicamente del Círculo Leonés, eh, el Círculo Leonés es un círculo que en sus orígenes es mutualista. Fíjate que, bueno, ya platicando de manera muy específica de estas investigaciones que uno luego anda haciendo, una de las cosas que a mí me sorprendía tanto del Círculo Leonés al leer los primeros estatutos es que tienen precisamente este matiz, ¿no? De apoyo mutuo, o sea, eran mutuales. Entonces uno lo pone en el plano ideal, ¿no? O sea, es todo solo apoyo mutuo y pues esta organización, es para ayudarnos mutuamente y todo lindo, ¿no? Una de las cosas que a mí me impactó mucho era, por ejemplo, revisando los documentos del Círculo Leonés, era que había un bar. Entonces a mí me impactó, yo dije, bueno, ¿cómo va a haber un bar, no? O sea, estamos en un lugar precisamente en el que se idealizan los elementos más importantes de desarrollo de la comunidad, ¿no? O sea, estamos hablando de progresismo, estamos hablando de cosas, pues, que van a sacar adelante esta sociedad. ¿Cómo puede haber el alcohol? Pues después me di cuenta de que había precisamente hacia adentro del Círculo Leonés una disputa, ¿no? Entre si poner bar o no poner bar, entre si que debía haber o no debía haber mesas de billar, porque pues a la fecha podemos discutir de si el billar es un deporte o no,
¿no? De claro, la misma manera que en este momento se discute de si la tauromaquia es un deporte o no, o de que si es un arte o no. ¿Me explico? Entonces, a mí me parece que se vuelve importante que entendamos esta diversidad de opiniones hacia adentro de una institución para que nos demos cuenta de que vamos a encontrar una disparidad, un enfrentamiento de intereses, ¿no? El caso más específico, yo lo encontré en la revista del Círculo Leonés Mutualista, se llama Armonía Social. Cuando yo veía los contenidos de los artículos de la revista Armonía Social de un año con respecto al otro, yo notaba diferentes cambios hablando en términos como del consejo editorial. Yo decía, ¿por qué son tan diferentes los contenidos de los artículos? Pues me encontré que cada año hacían cambio de administración y esta administración tenía a su vez una forma de llevar la administración del Círculo Leonés y por lo tanto otra visión a través de la claro. cual se debía regir. Entonces, me parece que este ejemplo lo podemos, transpolar a la ciudad. De la misma manera, la diócesis, si bien nosotros conocemos, la diócesis de la ciudad tiene ciertas formas de hacer las cosas, pero esto no es, o sea, la diócesis, si bien, como dicen, si bien la iglesia es una, pues hacia adentro los párrocos todos tienen una opinión de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Me parece que esto de alguna manera nos podría dar alguna luz de lo que comentas que pasó, por ejemplo, en este caso de las colonias obrera y lo industrial, ¿no? Pero la gente se divertía y se divertía de maneras muy diversas. En el caso específico del Círculo Leonés, el círculo era como una especie de promotor de ciertas actividades artísticas, ¿no? Entonces llegó a invitar a artistas importantes, desarrollaba proyectos en los que rehabilitaba espacios como la Plaza de Gallos, teníamos toros, existía el fútbol, en algún momento en los 30 el Círculo Leonés está vinculado a la historia del Club León, o lo que fueron la historia del fútbol en la ciudad. El Círculo Leonés les prestaba, a través del Círculo Leonés se compraban algunos de los trofeos más importantes, a través del Círculo Leonés se administraban las ligas locales, ¿no? Entonces, a mí me El parece que la ciudad, círculo, el círculo leonés, también ponía las reinas de la ciudad, ¿no? Para sí, las fiestas de enero. a través del círculo se hacían las convocatorias, ¿no? Ahí también noto, bueno, de lo que me ha tocado observar, tú debes tener porque tú también me consta que has andado ahí investigando en los archivos, ahí puedes ver, ¿no? Como yo creo que esto dependía incluso de la administración municipal. Si llegaba un presidente municipal que era parte del Círculo Leonés, pues este presidente municipal se confiaba del Círculo Leonés. Si llegaba un presidente municipal que no tenía vínculos con el Círculo Leonés, pues claro que el Círculo Leonés de alguna manera quedaba aislado, ¿no? Pero acuérdate también que en los 20 y 30 en la ciudad tenemos jefe político, que a muchos Ajá. eran militares, ¿no? Y estos muchas veces ni siquiera eran de la ciudad, o sea, no eran personas notables leoneses. No, eran enviados, Sí, regularmente eran enviados. ¿no? Aunque algunos tenían vínculos con la ciudad, como el caso de Daniel Sánchez, de la triste figura de Daniel Sánchez, ¿no? Que también tienen varias, no una, muchas historias por ahí, pero seguimos teniendo una calle Daniel Sánchez de un militar vinculado a la ciudad que es de triste memoria, ¿no? Oye, Abel, esta idea de cómo se agrupaban los diferentes gremios, nos hace tener una idea muy distinta por ejemplo, cómo se organizaban las cosas en la ciudad de Guanajuato capital. Y aquí tal vez toque algún tema que a lo mejor invitaría a algún interesado a abordar, pero, Ajá. pero en Guanajuato estaba la clase política, y la clase política sabemos que en esos tiempos, y a lo mejor hoy también, ya no tanto como antes, pero pues estaban vinculados a la masonería. Eh, Creo que
el hecho de que en León se dieran este tipo de agrupaciones nos daba cuenta del carácter conservador que siempre ha tenido la ciudad, Claro. ¿no crees? Sí, yo creo que sí. Sí, Porque me estás picando, me quieres sacar. Ajá, es la idea, es la idea. Yo por eso pregunto y escondo la mano. Mira, Pablo, yo noto, bueno, hay una hermandad de la ciudad de Guanajuato capital con la ciudad de León, es algo que yo cada que tengo oportunidad lo digo, no sé qué tan prudente estoy siendo, pero hay una hermandad, bueno, pues me parece un poco natural. Lo que pasa entre hermano mayor, hermano menor, ¿no? Yo tengo la impresión de que el hermano mayor, que en este caso sería la ciudad de Guanajuato capital, heredó de la época virreinal, pues, esta majestuosidad, todo este abolengo, todo, pero la ciudad de León, y bueno, esto me parece que se puede muy fácilmente buscar, la ciudad de León representa otra, eso es como el hermano menor que después creció de más, ¿no? Creció de más y era un poco menos cuidadoso, ¿no? Yo noto en la ciudad de Guanajuato a los políticos de abolengo, a los políticos de antaño, y el León, con este perfil, con esta identidad vinculada a la gente de los altos, hablando en términos de identidad, nos va a perfilar de una manera distinta, ¿no? A mí me parece Claro. que también no es o sea, ¿cómo se dice? O sea, eh, está claro que tenemos un carácter distinto, ¿no? La persona de Guanajuato Capital y la persona de León, Guanajuato, no son completamente distintos, pero no son tan afines como sí lo son, por ejemplo, entre una persona habitante de León y una persona habitante de Irapuato. El habitante de León es más afín, por ejemplo, al habitante de Lagos, ¿no? Nosotros en la ciudad de León tenemos una cercanía más con la gente que nos llega de los Altos. Por cierto, toda esta gente del siglo XIX son gente que viene de los Altos, ¿no? Si nosotros notamos, por ejemplo, los grandes maestros de la prepa oficial en León, a finales bueno, más bien a principios del 20, son mucha gente que viene de los Altos de Jalisco. Entonces, Claro. me parece que está claro, ¿no? Cuando hablas de los políticos se van a pelear, aunque sean primos, aunque sean hermanos, ¿no? Claro. Creo que ya nos estamos extendiendo de tiempo, mi estimado Abel. El tema da para mucho, ¿no? Pero ¿cómo ves si vamos cerrando con las actividades recreativas ya para luego aventarnos las conclusiones, ¿no? Creo que el deporte, la presencia del deporte en la ciudad eh, se rastrea de manera muy irregular. O sea, como que no había eh, actividades muy definidas en estos tiempos que estamos hablando, ¿no? O sea, si bien el béisbol tuvo una presencia bien importante, el fútbol ya llega de manera muy tardía. El fútbol se desarrolla pues ya, ya pasada la primera década del siglo XX, pero empieza a cobrar cierta madurez pues en los 20, en los años 20. Antes de esto, pues la ciudad era primordialmente beisbolera. Si nos puede aportar por ahí algún otro detalle, pero sí me sigue pareciendo importante la idea de cada presencia que había en la ciudad. Creo que, creo que era una presencia que difícilmente se estaba dando en otras regiones del mismo estado, si acaso en San Miguel de Allende. ¿Qué opinas de esto, Abel?
Sí, mira, yo creo que en el caso, por ejemplo, nosotros tenemos en la ciudad muy clara por ejemplo, el apoyo del señor Losornio, ¿no? Me parece que ¿sí me escuchas bien, Pablo? Me escucho raro ahí, por ahí. Sí, sí te Eh, escucho. sí, yo creo que, por ejemplo, el señor Losornio y este apoyo que tenía con sus hijos, no- va a permitir que se apoyen ciertos deportes, ¿no? Tengo la impresión, por ejemplo, de que es claro, ¿no? La fundación de los equipos leoneses son tardíos, como bien mencionas, y tienen un perfil sí vinculado al empresariado, pero con una fenomenología distinta, por ejemplo, a lo que pasó en el caso de Pachuca, en el caso de Jalapa, en el caso de Real del Monte, que muy rápido tenían equipos de fútbol y que eran al principio auspiciados por las empresas y después de ahí salían. Yo noto, por ejemplo, en la ciudad de León, el proceso es un tanto distinto. Pero no me atrevería a decir, yo la verdad es que también le he enfocado a eso, pero sí se nota, ¿no? En el caso del desarrollo del deporte en León, que es un tanto tardío y me parece también muy apoyado por la gente de los Altos de Jalisco, más que y no hay tantos obreros, o sea, yo noto, bueno, que de por sí el fútbol en León, bueno, de por sí el fútbol su origen es, pues, burgués, voy a decir así, o sea, el origen de cualquier deporte, según mi punto de vista, es burgués, o sea, quien tiene la posibilidad de hacer deporte es alguien que no está cansado por andar en la labor, y en el caso de la ciudad de León, eh, es muy notorio que quien empieza con esto son los dueños de las empresas y la integración del proletariado a la ciudad de León va a representar todo un fenómeno, tanto así que, por ejemplo, en León es muy común que el zapatero sea San Luis, ¿no? Y ahora los zapateros, San Luis, el único, ¿no? El único que se dedicara al zapato hacía una jornada de mediodía, ¿no? Lo que nos da pie a otro tipo de fenómenos que se van a dar en la ciudad, que tienen que ver con el desarrollo de los lunes, como eh, con el desarrollo de los lunes como un espacio para los cines, ¿no? ¿Sabes qué, Abel? Eh, y esto a su vez, sí, va a propiciar toda una forma de esparcimiento que tiene que ver con el cine, en el que también podemos ver a personas que asisten al cine los días lunes por la tarde y van a generar también todo un fenómeno porque se van a encontrar, y esto nos daría para un tema para platicar también, de esta confrontación entre estudiantes y obreros zapateros, ¿no? Entonces, todavía podemos preguntar a nuestros abuelos, a nuestros tíos, cómo los lunes se iban a la matiné, lo que ellos decían, vespertina, en la tarde, después de a trabajar media jornada, y los estudiantes se echaban la pinta y asistían también al cine, lo que daba paso a todo un fenómeno ahí en el cine, en el que se peleaban a zapateros y estudiantes, ¿no? ¿Sí me escuchas por ahí, Abel? Yo ahora ya te escucho, Pablo, no sé si estás todavía por aquí conmigo. No, mira, Y no sé si esté parada la transmisión. no, la transmisión continúa. Bueno, entonces no estuve hablando bueno, sí estuve hablando a lo menso, pero espero haber dicho cosas Sabes, reales. tuve aquí un problema técnico con la cámara, entonces me voy a quedar el resto y el ratito que nos queda con puro audio. Está bien. Sí, bueno, ya, supongo que también ya nos estamos despidiendo, ¿ah? Sí, comentaste algo de que el fútbol era una actividad burguesa en la ciudad. Ahí sí voy a acotarte un poco, Ajá, porque eh, voy a decir algo que a lo mejor no le va a agradar a alguno de los 6 espectadores que tenemos, ajá.
Pero la cuna del fútbol en Guanajuato es Irapuato. El primer registro de archivo que se tiene de algún dato de equipo de fútbol está en Irapuato. Y el primer dato que tenemos como de equipo de fútbol en la ciudad es el León Atlético, que nada tiene que ver ni con los curtidores ni con el actual Club León. Ya. Todos estos nombres pues eran de equipos amateurs, ¿no? Todavía no existía algún tipo de liga profesional. Existían diversas ligas ya entrada la década de 1910, ya un poco maduradas en el 20, pero aquí en León los mismos nombres de los equipos que existían en aquel entonces nos dan muestra de que no ciertamente era una actividad burguesa. Me parece que era el espacio preciso en donde convivían las diversidad de clases sociales que existían en ese entonces en la ciudad. A lo mejor el León Atlético sí estaba conformado por cierta élite, ¿no? Pero, por ejemplo, teníamos nombres como el equipo obrero, como el equipo industrial, como el Club Rayo, incluso había el equipo de fútbol de la Acción Católica, de la Juventud Católica. Mira. Entonces, los nombres te los menciono como para que nos demos cuenta de que cada sector se interesó de alguna manera por la práctica del fútbol, y era un espacio ahora sí donde de reencuentro, ¿no? De encuentro, más que de reencuentro, de las diferentes clases que conformaban la ciudad. Lo que sí... Oye, Pablo. Dígame. Te propongo una cosa. A mí me parece que, bueno, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que esto tú lo puedes ampliar de una manera extraordinaria. Te propongo una cosa. Vamos a dejar este tema del que estás hablando ahorita, que me parece que, bueno, yo no he escuchado a persona que lo aborde mejor que tú. Yo sé que te estoy presionando, yo sé que te estoy obligando a que lo hagamos, pero muchas personas, algunas personas, entre ellos mi compadre Remy, me decían, oye, pero ¿qué onda con el fútbol? ¿No? Pensaban que lo íbamos a abordar hoy. Yo te propongo que hagamos de esto que tú me estás platicando un tema y hacemos una especie de el ejercicio que hicimos el día de hoy, pero un poco a la inversa en este rollo de preguntarte y de poder exprimirte, porque tengo la impresión de que el día de hoy no te exprimimos como a mí me hubiera gustado que te soltaras o que hubiéramos podido platicar por este rollote que se avienta tu servidor siempre. Te propongo que hagamos una cita hoy primeramente Dios, y a ver, ya se me salió lo conservador, para de hoy en 8, tentativamente a la misma hora, que las personas que nos están escuchando nos dejen en los comentarios algunos elementos que les interesaría saber en torno a estos temas y abordamos el fucho. Mira, por ahí ya Caris nos está diciendo que la siguiente charla sea del fútbol. ¿Qué te parece? Sí, mira, ahí está. ¿Y qué pueden decir de fútbol llanero? Y comentas el tema para la siguiente, que sea el fútbol. Sí, me parece. La dinámica que traíamos nos salió muy distinta, digamos, porque creo que se quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Entonces, pues esto nos da pie a que hagamos una próxima, que no se quede. Sí, por supuesto. Entonces, pues si quieres, vamos dándole las conclusiones, no más de 2 minutos para ya despedirnos. ¿Qué te parece? Bien. ¿Piensas tú o pienso yo? Échale. Bueno, a lo mejor la conclusión a la que yo podría abonar el día de hoy tiene que ver con que la ciudad de León va a tener una industrialización muy singular y que las formas de recreación de la ciudad están matizadas por este proceso de industrialización singular, ¿no? Habrá que decir que
León va a disfrutar de sus propias formas de recreación. El deporte, como ya decíamos ahorita, va a tener formas muy específicas, muy singulares. Van a aparecer nombres que van a apoyar el deporte de una manera muy especial. Van a aparecer clubes, también tengo muy especiales. A mí no se me olvida haber escuchado el grupo, el Club Cuba, ¿no? Ahí en los barrios. Entonces, ¿mandé? Que a la fecha sigue existiendo, sí, claro. Y me parece que también la forma en las que se van a insertar algunos de los empresarios también va a ser muy especial. Entonces, me parece que da para bastante. Mi compadre Remy me decía sobre, oye, en algún momento se oía el búfalo, y vinculado al curtidores. Entonces, esto nos puede acercar a la charla de la próxima semana, en la que hablemos cómo estas singularidades de las que ya abordamos hoy, van a marcar la manera en la que el fútbol y otros deportes se van a practicar en la ciudad. ¿Cómo ves? Me parece perfecto, Abel. Pues a mí nada más me queda decir que el entender todos estos aspectos de la historia de la ciudad nos da cuenta y nos ayuda a comprender mucho de la identidad barrial o sectorial que puede tener León. Por más que crezca León, por más que se expanda al norte, al sur, al poniente, siempre va a haber algunos dejos de identidad en cada uno de sus espacios, ¿no? Y no se hable de los barrios más antiguos, y no se hable de la zona centro, ¿no? Sin echar a menos a las colonias más recientes, ¿no? Que incluso estas se dotan se permean de todos estos elementos identitarios. Entender esto, o sea, nos da pie a que podamos explicar muchos de los fenómenos sociales que se han venido dando en la ciudad y que hoy día todavía sufrimos o disfrutamos de ellos. Entonces, pues agradecer a los muchos que estuvieron siguiendo esta transmisión. La idea es que esta sea la primera de varias y esperemos que en algún momento podamos integrar a más personas para que nos pudieran aportar una visión distinta de lo que ha sido, lo que es León, y lo que probablemente pues va a ser nuestra querida ciudad de León, Guanajuato. Pues sí. Pues un gustazo, Pablo, un gustazo. Todos los saludos que nos hacen llegar a Nico, a Marcelita, que hace mucho que no nos vemos, Marcelita, a mis compadres Remy, a mi comadre Goretti, que se han estado allá al pendiente con la transmisión, a Karinita. Pues sí, un saludo aquí te voy a poner, ya vimos dicen, qué bueno que continúen con estos diálogos, muy interesantes temas. Y luego acá te comentan, fue un gusto, los escucho en la siguiente entrega. Muchas gracias, Karina. Pues ahí estamos, un saludo Imelda, un saludo Karina, y bueno, pues muchísimas gracias. Y pues aquí ya está el compromiso para la siguiente semana entonces. Un abrazo. Órale pues, un gustazo, un saludo a todos y a ti, Pablo, un abrazo, ya nos estaremos saludando como debe ser. Hasta luego. Hasta luego.